Clase número 2, grupo número 2, ¿ya? Para el grupo número 2, la clase número 2. Estábamos estudiando en la anterior clase el tema de vectores. Para poder entrar al tema de vectores, comenzamos con generalidad, ¿no ves? Teníamos un problema en física y era el estudio de los fenómenos físicos, los fenómenos de carácter reversible. Tratamos de explicar el cómo se comportan. A la hora de hacerlo, recurríamos a lo que nosotros llamábamos el método científico. Uno de estos pasos del método científico era el registro de datos. A la hora de registrar los datos, nos dimos cuenta que teníamos que utilizar lo que nosotros llamamos magnitudes, ¿no? Magnitudes físicas, que se trataba básicamente en realizar mediciones a través de algo que inventamos que se llamaba sistema de unidades, ¿no ves? Estas unidades que nosotros estamos utilizando, el Sistema Internacional de Unidades, nace el 14 de octubre de 1960. Perfecto. Con 6 unidades básicas, más adelante se vuelven 7 unidades básicas. De estas unidades básicas derivan las unidades secundarias, ¿no? Las derivadas, ya que son todas las otras magnitudes que no son esas 7. A la hora de estudiar las magnitudes por su naturaleza, nos dimos cuenta que había dos grandes grupos. Unas magnitudes que nosotros le llamábamos simples, que no necesitaban más que una cantidad y su unidad para expresarse. Y otras magnitudes un tanto más complejas, las magnitudes complejas. A las magnitudes complejas, también llamadas magnitudes vectoriales, le hicimos un recuadro y lo sacamos como tema. Y habíamos dicho, vamos a estudiar las magnitudes vectoriales porque en sí son complejas. Perfecto. A la hora de estudiar el tema de vectores, habíamos definido un vector como un segmento de línea que tiene un punto de aplicación, dirección, sentido y una cantidad, ¿no ves? Y lo habíamos representado por una flecha. Y habíamos dicho, las operaciones vectoriales son muy diferentes de las operaciones aritméticas, ¿no ves? Las operaciones vectoriales responden a la regla de la trigonometría, ¿no ves? Y un poco relacionado con la geometría plana. Perfecto. Y habíamos hecho un énfasis y comenzamos a estudiarla. Lo primero que tuvimos que ver fue respecto a la nomenclatura, cómo se escriben los vectores. Luego, habíamos visto tipos de vectores. Este curso va a ir orientado principalmente ya a entre 3 y 4 tipos de vectores. Principalmente 3, pero siempre le vamos a añadir uno, ya así, como si tuviera media. Y habíamos dicho, primero, los vectores coplanares, aquellos que comparten un mismo plano. Segundo, los vectores concurrentes, aquellos que se encuentran en al menos un punto de intersección, ¿no ves? Y los vectores colineales, aquellos que comparten una misma línea de acción. Y habíamos llamado los vectores que no son coplanarios, que no son concurrentes, que no son colineales, lo habíamos llamado vectores libres. Perfecto, ahí está. Entonces, este curso está orientado principalmente a vectores concurrentes, coplanarios y vectores colineales. Esa va a ser la columna vertebral de los tipos de vectores que nosotros vamos a ver. Aquí, casi como adjunto a ellos, también teníamos que conocer el concepto de vectores libres, ¿no ves? Aunque en realidad no vamos a hacer muchas operaciones con vectores libres, pero nos interesa el concepto en sí. Para este curso, vectores que comparten el mismo plano, vectores que concurren en un punto y aquellos vectores que comparten la misma línea de acción. Algo así lo podíamos resumir. Perfecto. Esto que ya habíamos visto en la anterior clase y que lo estamos metiendo como introducción a lo que va a continuar, teníamos que adjuntarle dos grandes propiedades de los vectores, ¿ya? La primera, le voy a poner con asterisco, ¿ya? Porque no es un tipo de vector, es más una propiedad.
el vector opuesto de un vector. Vector opuesto de un vector. Como no estamos haciendo operaciones todavía, para que lo entendamos, lo vamos a hacer gráficamente. Y digo yo, tengo aquí el plano XY, sea un vector cualquiera, perfectamente definido. ¿Ya? Ahí está. Voy a dibujar el vector A, que vale 5 unidades para mí y que tiene una dirección respecto al eje positivo de las X, una dirección de 30 grados. Ahí está. ¿Está perfectamente definido el vector? Sí. Tiene punto de aplicación, dirección, sentido y cantidad. Si yo quisiera expresar este vector en forma polar, dijera, el vector A es igual a ¿qué? A 5 unidades, punto y coma, dirección 30 grados. Estamos viendo la propiedad del vector opuesto. ¿Qué es el vector opuesto de un vector? Es la versión negativa de este vector. Ejemplo, para encontrar el vector opuesto de un vector, simplemente hay que multiplicar el vector por -1. Entonces yo le digo a ustedes, este es el vector A, encontrar el vector opuesto de A. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a multiplicar todo el vector A por -1. Y dice, menos A va a ser igual a 5 unidades, punto y coma, 30 grados. Cuando multiplico un vector por -1, se convierte en un vector opuesto. El vector opuesto de un vector mantiene el punto de aplicación, mantiene la dirección, mantiene la cantidad. ¿Ya? Lo único que cambia es el sentido. Es decir, si el vector iba hacia arriba, ahora va hacia abajo. Ahí está. Todo lo demás se mantiene. Perfecto. Lo estoy haciendo en recuadro. Ese sería el vector opuesto de A. ¿No ves? ¿Qué pasa si el vector estuviera escrito en forma cartesiana? Ejemplo, tengo el vector B. ¿Ya? El vector B es igual a 2,3 en forma cartesiana. A la hora de graficar, yo tengo que representar el vector B y digo, vector B, 2 valores en X, 3 valores en Y. Ahí está el punto. Este sería el punto 2,3. Uniendo el punto de origen con el punto que acabo de trazar, ahí se encuentra el contenido del vector B. Y ahí está su dirección. Perfecto. Pero a mí me interesa encontrar el vector opuesto del vector B. Para encontrar el vector opuesto de un vector, lo único que tengo que hacer es multiplicar el vector por -1. ¿No ves? Ahí está. Al multiplicar el vector por -1, mantiene el punto de aplicación, mantiene la dirección, mantiene la cantidad, cambia el sentido. Sería menos b vector es igual a -2, -3. ¿Es fácil encontrar el vector opuesto de un vector? Sí. Lo único que hago es multiplicar el vector por -1. Manteniendo el punto de aplicación, manteniendo la dirección, manteniendo la cantidad, cambiando simplemente el sentido. Dice su compañero, pero yo todavía no entiendo porque no hemos entrado a representar vectores. Sí. Lo más relevante a la hora de hacer operaciones es saber cómo se escriben los vectores, ¿ya? Vamos a poner otra propiedad por aquí, la propiedad del vector mayorado. Vector mayorado o vector aumentado.
Lo vamos a hacer gráficamente nuevamente. Yo tengo el plano. Ahí está el plano XY y tengo un vector perfectamente definido, ¿ya? Supongamos que el vector es A vector igual a 6 unidades, punto y coma, 40 grados. Ahí está. El vector está perfectamente definido. A vale 6 unidades en dirección igual a 40 grados. Ahí está mi vector. Pero yo no quiero el vector A. Yo quiero el vector mayorado 3 veces A. ¿Cuánto vale? Vector mayorado o vector aumentado es un vector multiplicado tantas veces me sea solicitado. Ejemplo, yo no quiero al vector A, quiero el vector 3 veces A. Ahí está. Y digo yo, para encontrar el vector mayorado de un vector, lo único que tengo que hacer es multiplicar todo el vector por la cantidad en lo que lo quiero mayorar. En este caso, 3. En este caso, 3. Al encontrar el vector mayorado de un vector, ya, se mantiene el punto de aplicación, se mantiene la dirección, se mantiene el sentido, lo que cambia es la cantidad. Ejemplo, 3 por A, 3A, igual a 3 por 6, 18, punto y coma, 40 grados. Lo único que cambia es su módulo. ¿Cómo sería gráficamente? 3 por A, aquí está el vector, sería 3A, igual 3 por 6, 18. La dirección sigue siendo 40 grados. Ahora el vector ya no vale 6, vale 18. Y obviamente en el gráfico es mucho más grande. Ahí está, ¿no ves? Un gráfico aumentado. ¿Cómo se mayora un vector? Multiplicando por la cantidad en la que lo quiero aumentar. Esto sería si el vector estuviera dado en forma polar. ¿Qué pasa si el vector está dado en otra forma? A ver, ejemplo, si yo tengo el vector B que vale 2,3 en forma cartesiana y yo quiero encontrar el vector 4 veces B, lo único que hago es multiplicar el vector por 4. Ahora tengo 4 por B, 4 veces B es igual a ¿cuánto? 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Ahí está. Este sería el vector aumentado. Se mantiene el punto de aplicación, se mantiene la dirección, se mantiene el sentido, cambia la cantidad, ¿no ve? El módulo del vector. Ahí está. Perfecto. Ya. Vamos borrando esto, por favor. No se preocupen si no se entiende todavía. Ya estamos pasando. Lo he ordenado de atrás para adelante de forma que le entiendan. Ustedes siempre le entienden primero a lo difícil y luego a lo fácil. Luego se le hace evidente algunas cosas. Ya. Lo más importante a la hora de hacer operaciones, primero, conocer los tipos de vectores, que ya lo hemos visto, coplanarios, concurrentes y colineales. Para sus dos propiedades, aumentar un vector o cambiarle de sentido al vector. La otra parte va con respecto a la nomenclatura. Si yo busco en cualquier texto, si busco en internet, si busco en cualquier libro, en cualquier apunte, me voy a dar cuenta de una cosa, que hay 5 formas de escribir los vectores y las vamos a enumerar aquí como ejemplo, ¿ya? Ejemplo, el vector A. Voy a usar cantidades cualquiera, ¿ya? Ejemplo, por decirle, vale 10 su módulo y su dirección es 30 grados. Ejemplo, vector B. Como lo mismo, en forma polar. Primero su módulo, punto y coma, su dirección. Ejemplo, dirección E. Ejemplo, el vector C, como un punto, ya como lo hacíamos en geometría plana. 1 para X, 2 para Y y 0 para Z. Por ejemplo. Ejemplo, el vector D. Ahí está el vector D, como expresado como una curva, ¿ya?
valores para X más para Y más Z. Por decir. Ahí está. Ejemplo, el vector E en forma de versor o vector unitario. Es la más usada y es la que explicamos a lo último también. Ya, aquí este ejemplo. 3 en y más 2 en J más K. Por ahora, que no estamos explicando todavía cómo hallar el vector unitario de un vector, vamos a decir para nosotros, esto es X, esto es Y, esto es Z. Y corresponde a valores de X, Y corresponde a valores de J, J corresponde a valores de Y K corresponde a valores de Z. ¿Cómo llegamos a esta parte, al vector o versor unitario? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Por qué escribimos en esta pequeña columna? Estas son las 5 formas que en cualquier apunte, en cualquier lugar de internet o de un libro, vamos a pillar cómo se escriben los vectores. Y lo hemos escrito en esta forma a propósito para decir las dos primeras formas de escritura es la forma de escritura, no me sale la llave ya. Voy a tratar que me salga, no sé si se ve como una llave. Sí, creo que ahora sí se ve. Ahí está. Las dos primeras formas de escritura se llama forma de escritura polar de un vector. La forma de escritura polar de un vector se caracteriza por, primero, ir el módulo del vector, punto y coma, acompañado de su dirección y sentido. Ejemplo, el módulo del vector acompañado de su dirección y sentido. ¿Ya? Esta forma de escritura nosotros le llamamos forma de escritura polar. Las otras 3 formas de escritura comparten algo entre ellas. Vienen expresadas en valores de X, Y, Z. En valores de X, Y, Z. En valores de X, Y y Z. Esta forma de escritura le llamamos forma de escritura cartesiana del vector. A ver, a partir de ahora para nosotros va a haber 2 tipos de escritura de vectores. A la hora de yo de resolver mi práctico, les he mandado un práctico, el docente le ha mandado un práctico y van a tener examen también. A la hora de resolver un ejercicio, lo primero que tengo que fijarme es cómo está escrito el vector. Si es un problema con vectores en forma polar o si es un problema con vectores en forma cartesiana. ¿Por qué tengo que fijarme eso primero? Porque la forma en que se escriba el problema me va a indicar la solución que yo le voy a dar al problema. Ejemplo, los problemas que están escritos en forma polar se resuelven por definición o fórmula. Ahí está. Es como un copy para nosotros, ¿no ven? Cuando el vector está escrito en forma polar, lo voy a resolver por definición o fórmula. Abreviado fórmula. Cuando el vector está escrito en forma cartesiana, nosotros vamos a recurrir a los métodos analíticos. Ahí está. Perfecto. Cuando yo les tome examen, ustedes al leer la pregunta, lo primero que se van a preguntar antes de empezar a hacer el problema es, ¿estoy hablando de un problema en forma polar o estoy hablando de un problema de forma cartesiana? ¿Se entiende, no ves? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Sí, la forma polar tiene módulo y tiene sentido, ¿cierto? No, tiene módulo, punto y coma, acompañado de la dirección y sentido. Ese pequeño angulito que vemos allá arriba, ¿no ve? A ver, ahí está. Ese pequeño angulito que vemos allá arriba, por ejemplo, en el vector A, dice 10 unidades es su módulo, punto y coma, 30 grados es su dirección y sentido. ¿No ve? Ese pequeño angulito es la dirección y el sentido. ¿Ya? Ahorita le vamos a dar más sentido a estas palabras haciendo cada ejemplo. ¿Ya? Ahí en la B, ¿qué es la E? Exacto, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es la E? Dice su compañero. Está haciendo referencia a las direcciones norte, sur, este y oeste, ¿ya? Perfecto. Para entenderle mejor, tendremos que graficarlo, ¿no? A ver, grafiquémoslo, ¿ya? Vamos, me ayudan entonces ustedes. Primero, con la forma polar del vector, ¿ya? Escribimos
Ahí está, polar. Y decimos, sea el siguiente vector, el vector A, ejemplo. ¿Cuánto vale nuestro ejemplo? Vale 10 unidades, punto y coma, 30 grados. Perfecto. Primera pregunta, hallar el módulo del vector. Segunda pregunta, hallar la dirección del vector. Para este curso de vectores, le expliqué en la anterior clase que cuando yo hable de módulo, va a ir entre barras el vector, ¿no ve? Esto se llama el módulo del vector A. Para hablar de la dirección, casi siempre vamos a estar usando un ángulo variable, ya vamos a estar usando θ nosotros en este curso. Perfecto. A ver, ayúdenme con la solución. ¿Cuánto sería el módulo del vector A? 10 unidades. 10 unidades. ¿Cuánto sería su dirección? 30 grados. 30 grados. ¿Cómo lo graficaría yo? A ver, necesito entenderlo. Entonces voy aquí a mi eje de coordenadas y digo, la forma de graficar un vector en forma polar es a partir del origen. Yo voy contando como si estuviera contando pasos. 10 unidades voy a graficar el vector A. ¿En qué dirección? En dirección 30 grados. ¿Desde dónde se miden estos 30 grados? La forma correcta de graficarlo es a partir del eje positivo de las X, yo voy girando en sentido antihorario, ¿ya? ¿A qué se refiere con sentido antihorario? Se refiere al sentido en el que gira el reloj, ¿no ves? Este sentido va a ser horario y este sentido va a ser antihorario para nosotros. En este caso dice, hay que medir el ángulo a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario. Entonces voy barriendo así y ahí están los 30 grados. Esto sería 30 grados, θ, y aquí diría el vector A vale ¿cuánto? 10 unidades. Nótese que no estoy trabajando a escala, que no estoy usando regla, que no estoy usando transportador, ¿no ves? Por lo tanto, mi gráfico es un gráfico a mano alzada, es un gráfico aproximado. Si yo quisiera un gráfico exacto, tuviera que usar un juego de reglas y un transportador. Pero no estamos trabajando en métodos gráficos, ¿ya? No estamos trabajando en métodos gráficos, a no ser que el docente me lo pida. Perfecto. Así se representa un vector en forma polar. A ver, veamos con el ejemplo B. El ejemplo B. Lo mismo. Sea el vector B igual a ¿cuánto? Para mí es 12 unidades en dirección este. Vengo acá y tengo que graficar. Ahí está. Voy a graficarlo. Y vengo acá. Primero el módulo de B. 12 unidades. Luego la dirección de B. No puedo averiguarlo porque su compañero dice que es E. Dice, vengo acá y digo, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia al norte, al sur, al este y al oeste. Ahí está. Dice el vector B mide 12 unidades. A partir del punto de origen voy cantando 12 unidades en la dirección este. Es decir, apoyado en el eje positivo de las X. A esto le he llamado yo vector B y vale 12 unidades. ¿Cuál es su dirección? A la hora de compararlo por analogía con el gráfico anterior, yo veía que la dirección se contaba a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario. Entonces tendría que contar a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario. Y me doy cuenta como está apoyado sobre el eje, el ángulo es 0 grados. ¿No ves? Ahí está. ¿Se entiende? Cuando es norte, sur, así, siempre va Sí. apoyado al final. Sí, porque dice dirección este, otra dice vez, en por dirección favor? norte, en dirección sur, en dirección oeste. Fuera muy Noroeste también puede venir. Fuera muy diferente que el ejemplo viniera así. A ver. ¿Qué es eso? Noreste. Este dice. Ahí está. ¿No ve? Ahí está.
Le van a decir a su compañero, por favor, me da pena, están en la sala de espera, algunos hay como 10, ya que sigue 100, no se ha salido nadie, que disculpen, ya directo al canal. Ahí está. Esta es la forma en que se escriben los vectores. A ver, otro ejemplo, a ver, supongamos, siguen con la duda de los noreste y todo eso, ¿ya? Supongamos el mismo ejemplo, pero no está en dirección este, ¿ya? Está en dirección norte. Ahí está. Carlos, cuando es noreste, digamos, la dirección se va hacia 45 grados recto, entre medio Sí, del a la norte y este. mitad. ¿No ve? Recuerden que física se apoya en las herramientas de la matemática. Hace rato decía noreste, decía. ¿Cómo tendría que ser entonces? Entre norte y el este, dice. Yo sé que aquí hay 90 grados. Ahí está, justo a la mitad, ¿no? Ahí está nuestro ejemplo. Con cualquiera de los ejes sería 45 grados, ¿no ves? Ahí está, justo a la mitad. Para el caso del noreste, ¿no? En el ejemplo del noreste. Ahí está. Ahora no nos interesa el noreste. A ver, hagámoslo con norte. Entonces dice, no tengo la dirección por si acaso, ya no hay la dirección. Ahí está. 12 unidades. ¿En qué dirección? En dirección norte. Entonces agarro yo y está apoyado sobre el eje de las norte, ¿no? Ahí está en dirección norte. Y esto sería B igual a 12. ¿Cuánto sería la dirección? A ver, ayúdenme con la dirección. ¿Cuánto sería el ángulo? 90 grados. 90 grados, ¿no? Porque voy a barrer todo este ángulo, sería 90 grados. Ahí está. Entonces se entiende. Por si acaso, la forma de escritura polar del vector es la más fácil, ¿ya? Y voy a encontrar dos tipos de ejemplos yo. Así. El módulo acompañado de un ángulo medido desde el eje positivo de las X. El módulo acompañado de una dirección que va a ser norte, sur, este, oeste. Hay veces noreste, hay veces sureste, hay veces, ¿no ves? Van indicando, dependiendo del cuadrante en el que se encuentre el problema. Hay veces incluso es más específico. Dice 30 grados respecto al noreste. ¿No ves? Entonces, desde el norte hacia el este o del este al norte. Ya lo vamos a ver en los problemas del práctico, ¿ya? Los que han estado resolviendo el práctico del ingeniero Sánchez, por ejemplo, vienen varios ejemplos así, ¿no ves? O los que han estado resolviendo el práctico multigrupo. Y en los exámenes tratan de confundirnos, ¿no ves? Lo más posible. Ya, vamos. Disculpe, Carlos. Sí. Si fuera oeste, el ángulo sería 180 grados. No. En 180 grados te van a tener cuidado, ¿ya? Ahí está. Ejemplos, yo le digo ser vector 10 unidades en dirección así. ¿De dónde a dónde va el vector? Del oeste hacia el este. Izquierda, derecha. Hablando en dirección solamente este, ¿no ves? Esto sería Y, esto sería X, el vector está aquí. Y si lo hago al revés, ¿hacia dónde va el vector? Del este al oeste. Entonces ya no está aquí, está en el eje positivo de la X. ¿No ves? Van a tener cuidado con todas esas cositas con las que nos quieren confundir, ¿ya? No es más que interpretar. Es lo mismo que la adivinanza esa que hacían ustedes, ¿no ves? Una vaca va hacia el sur, una vaca va del norte hacia el sur. ¿Hacia dónde apunta la cola? Decían. Y la respuesta era, ¿cómo hacia el norte? Hacia abajo. ¿No ves? Van a tener cuidado con las cosas que nos quieren confundir, ¿ya? Vamos, vamos, siguiente. A ver, ya vimos la forma polar. Ahora veamos la forma cartesiana del vector. Voy borrando. Carlos, porfa, si evitas un poco escribir con el rojo, ya es que lo veo yo muy débil. Ya, listo, ahorita lo voy a dar ya. Le vamos a hacer más énfasis al rojo. Forma cartesiana.
La forma cartesiana. Ejemplo, sea el vector C, ya vamos a trabajar en el plano. Sea el vector C, 1,2. Primero, hallar el módulo del vector C. Segundo, hallar su dirección. Perfecto. Y graficarlo. ¿Cómo lo graficaríamos? Ahí está. Ahora estamos trabajando con el vector C que está escrito en forma cartesiana. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuánto vale el módulo del vector? Para trabajar en forma cartesiana se nos hace un poquito más complejo. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer, a diferencia del ejercicio anterior, voy a recurrir al gráfico. ¿Sí? Vamos a graficarlo. Como estos corresponden a valores de X y estos corresponden a valores de Y, empiezo desde el punto 0, 0. ¿Cuánto para X? 1 para X, dice. ¿Cuánto para Y? 1, 2. Ahí está. ¿No ve? Como hacíamos en geometría plana a la hora de representar un punto. Aquí está el punto. ¿Cómo se llama este punto? Este punto se llama 1,2. ¿No ve? ¿Dónde está contenido el vector? El vector está contenido entre el punto de origen y el punto que acabamos de trazar. Ahí está. A esto le llamo el vector C. Para que este vector esté perfectamente definido, necesita punto de aplicación que ya tiene. Necesita su sentido, necesita la dirección respecto a X y necesita su módulo. Si yo observo, aquí se me forma un triángulo rectángulo, donde este segmento vale 1, este segmento vale 2 y este segmento lo desconozco. Ahora, apoyándonos un poquito en trigonometría, calculamos el módulo de un vector. Si hacemos esta operación repetidas veces, nos vamos a dar cuenta que el módulo de un vector en forma cartesiana se calcula a través del teorema de Pitágoras, ¿ya? Es decir, la raíz cuadrada de los valores en X al cuadrado más sus valores en Y al cuadrado. Para nosotros C valdría entonces la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. C va a ser igual a la raíz de 5. Ahí está. ¿Cuánto sale la raíz de 5 numéricamente? 2.23, 2.43, 2.4. 2.24. 2.24. Ya, 2.24. Ahí está. Entonces, el módulo sale 2.24. ¿Cómo calculo el módulo de un vector en forma cartesiana? Lo calculo a través del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahí está. Si quiere la nota. ¿Cómo calculo la dirección? Cuando estaba en forma polar, por analogía, yo sacaba la dirección, ¿no ves? Pero cuando está en forma cartesiana es un poquito más complejo, porque responde a trigonometría. Entonces digo, el ángulo de un vector va a responder a las funciones trigonométricas. Como hoy tenemos un curso de matemáticas, vamos a usar operaciones básicas. La operación seno, la operación coseno y la operación tangente. En el PDF que apenas se ve y que le mandé entre los archivos, le da un formulario donde tienen 22 identidades trigonométricas. Yo no le voy a pedir las 22 identidades trigonométricas para este curso, pero al menos quiero que se aprendan estas tres, ¿ya? Perfecto. Ahora, tengo un triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo, la pregunta es, ¿cuánto vale tita? ¿Qué función trigonométrica me relaciona los lados de un triángulo con respecto a su ángulo? La función tangente. Entonces digo yo, tangente del ángulo tita de este triángulo es igual al cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente. De aquí despejo tita, arco tangente de 2 sobre 1. ¿Cuánto sale el ángulo entonces? 63,43. Ya. 63.43 grados. Ahí está. Con 2 decimales, ¿ya? Centésimas. Ahí está.
Ya. Es difícil representar un vector en forma cartesiana. El gráfico se me hace un poco más fácil, pero a la hora de calcular el módulo voy a tener que usar Pitágoras, y a la hora de calcular la dirección voy a tener que recurrir a trigonometría, ¿no? Ya sea función seno, coseno o tangente, ¿ya? ¿Es complejo? No, porque prácticamente voy a hacer la misma operación en todos. A partir de ahora voy a recurrir a los mismos pasos. Con hacerlo 2, 3, 4 veces, ustedes van a notar un ritmo y vamos a tener que resolver la parte mecánica, ¿no? La parte que es repetitiva, ¿ya? A la parte repetitiva le vamos a tener que sumar razonamiento para poder resolver problemas, ¿no ves? Ahí está. Ya, voy borrando, ya. Vamos con el ejemplo D. Ejemplo D. Borro, borro, borro. Vamos con el ejemplo D. Ya, ejemplo D. Ahí está. En el plano también. Ya no quiero trabajar en el 3D todavía. Digo, el vector D, de allá lo vamos a sacar. Vale 3 para X más 2 para Y. Perfecto. Primero su módulo entre barritas. ¿Cómo calculo el módulo de un vector? Con el teorema de Pitágoras. Entonces sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. D va a ser igual a 9 más 4, la raíz cuadrada de 13. Perfecto. Ahora quiero calcular su dirección. Para calcular su dirección, yo tengo que graficarlo. Ahí está. Y diría, esto es Y, esto es X. Y vamos contando. 3 valores para X. 1, 2, 3. 2 valores para Y. 1, 2. Hago su segmento de línea, como encontrando un punto. Este punto es el punto 3,2. ¿Dónde está contenido el vector? Entre el punto de origen y el punto que acabo de trazar. A esto se le conoce como el vector D. Y falta la dirección. ¿No ves? Se me forma este pequeño triángulo rectángulo y vuelvo. Función tangente de θ. ¿A qué va a ser igual la tangente? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De aquí despejo, te voy a decir arco tangente de 2 sobre 3 es igual a θ. ¿Cuánto vale θ entonces? 74,50. Ahí está. ¿Eso es? 33, dice su compañero. Ah, no, me equivoqué. 33,69. Ya. Con 2 decimales vamos a trabajar redondeando, ¿ya? 33,69 gramos. ¿No ves? ¿Está difícil? No. El del anterior a este se me hizo un poco más fácil. ¿Ya? Se nos comienza a hacer un poco más fácil. Ingeniero, vamos aprendiendo, ya vamos aprendiendo a calcular el módulo de un vector. Ahí está. Los que no han registrado todavía su número en TEL, vayan haciéndolo ya. El convenio se va a poner en vigencia a partir del 3 de agosto. Dicen, ¿cuándo es el 3 de agosto hoy día? Hoy día es 4 ya. No se sorprenda si la universidad no les cumple algo ya. Se van a llevar muchas decepciones así. Nunca cumple lo que dicen. Ahí está. ¿Cuánto dio el ángulo? 33,69. Perfecto. Vamos con el ejemplo E, ¿ya? Vamos con el ejemplo E. Ayúdenme con el ejemplo E. Vengo acá y digo vector E. Siempre es importante la flechita arriba, ¿ya? Vector E es igual a 3 para I más 2 para J. Ya, lo voy a hacer sin K porque estoy en el plano, ya no quiero en el 3D todavía. Y digo, primero, ¿cuánto vale el módulo de E? Para calcular el módulo de E, recurro al teorema de Pitágoras, que dice esto es X, esto es Y, sería 3 al cuadrado
más 2 al cuadrado, ¿no ves? Sus coeficientes de cada uno de los lados elevados al cuadrado y en raíz. Entonces esto me da el módulo de 9 raíz de 13. Ahí está. Vamos con la dirección. A la hora de calcularlo, aquí sería lo mismo, ¿no? Pero para mí X es Y y Y es J. Ahí está. Perfecto. ¿Cuánto vale el ángulo? Sería la tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Despejo y θ me da 33,69 grados. Ahí está. Por ahora, para nosotros, basta decir, esto es X, esto es Y. ¿No ves? Escribámoslo el vector completo. A ver, sería, E va a ser igual a 3 valores en X, más 2 valores en Y, más Z. En forma de versor o vector unitario, 3 en Y, más 2 en J, más K. ¿Cuándo se convierte X, Y, Z en Y, J, K? No lo hemos hecho ya, lo dejamos pendiente cuando hagamos vector unitario o versor. Por ahora basta con decir X es Y, J es Y y K es Z. Ya, perfecto. Me avisan cuando pueda borrar o pregunten si tienen alguna duda ya de cómo representar los vectores. Ya vimos cómo se representan los vectores, ¿no ves? Estos dos son polar, estos tres son cartesianos. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Esto, el módulo, punto y coma, la dirección y el sentido. Ahí está. ¿Puedo borrar? ¿Me avisan? Corre. Carlos, disculpa. ¿Y cómo sería si me piden el ángulo para el eje Y? Con respecto al eje Y. Casi nunca me van a pedir con respecto al eje Y, ¿ya? Pero no se olviden de repasar un poquito teoría de ángulos, ¿ya? Yo tengo este vector y al revés tu pregunta, ¿ya? Así viene más o menos en el examen. Ejemplo. Aquí me da el dato el docente y el vector A vale 5 unidades, por decir. Pero me da el ángulo con respecto al eje de las Y. En lo posible, por comodidad, ustedes no van a trabajar con el ángulo respecto a Y. Vamos a trabajar y hacer operaciones con el ángulo respecto a X. Para eso usamos un poquito lo que es teoría de ángulos. Yo sé que un cuadrante tiene 90 grados. Si este pequeño segmento vale 30 grados, ¿cuánto vale el ángulo faltante? 60 grados. 60 grados. Entonces, a la hora de expresar mi vector, lo voy a modificar y voy a decir A es igual a 5 unidades, punto y coma, 60 grados. Y es con este que voy a trabajar, ¿ya? Si hace falta convertirlo, lo vamos a convertir. Siempre un ángulo respecto al eje de las X. Algunos que son más rápidos lo trabajan con respecto a Y, pero a la hora de hacer operaciones que ya no son tan simples, que se vuelven más complejas, terminan equivocándose, ¿ya? Por eso, para no confundirme, yo siempre voy a trasladar, si el dato viene respecto a Y, lo voy a trasladar con respecto a X, apoyándome en la teoría de ángulos. ¿No ves? Ahí está. Dice su compañero que es la teoría de ángulo, dice. Borro esto un poquito y vamos a decir, solamente para poder avanzar, ¿ya? Voy a decir, para mí una circunferencia tiene 360 grados. Un cuadrante cualquiera, ¿cuántos grados tiene un cuadrante? 90. Una recta o ángulo llano, ¿cuántos grados tiene? 180. 180 grados. La sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo. ¿Cuánto vale la sumatoria? 180. 180 grados. Yo tengo una recta de color negro que la voy a llamar la recta A. A esta recta la voy a cortar con otra recta de color azul, ya que la he llamado recta B.
Entre los dos se forma una abertura. A esta abertura, llamado ángulo, yo le voy a llamar el ángulo tita. Ahí está. Y digo, ¿cuánto vale el ángulo opuesto a este ángulo? ¿Cuánto vale este Es ángulo? igual a tita. Es igual a tita porque los ángulos opuestos son ángulos iguales. Ahora, si al otro de acá, al otro ángulo le llamo alfa, su opuesto también se va a llamar alfa. ¿No ves? Porque los ángulos opuestos son ángulos iguales. Perfecto. No está muy difícil la teoría de ángulos. Ya, faltaría uno más. ¿Cuál es el que falta? Tengo una recta de color azul, se llama la recta A. La corto con una recta de color negro llamada la recta B. Entre los dos se forma un ángulo que yo lo he llamado tita. Un momento más tarde, trazo con una regla una paralela de A respecto a B. Ahí está, la paralela de A. Y digo, ¿cuánto vale el ángulo que se forma entre la paralela y la recta B? Como son las mismas rectas, por lo tanto es el mismo ángulo. ¿No ves? Mismas rectas, mismo ángulo. Ahora estos dos son opuestos. ¿Cuánto vale el ángulo aquí? Tita también. ¿No ves? Eso es todo lo que vamos a necesitar para vectores por ahora, ya en teoría de ángulo. Saber cuántos grados tiene una circunferencia, un cuadrante cualquiera, una recta de ángulo llano, la sumatoria de los ángulos internos, 180, los ángulos opuestos, ángulos iguales, y las mismas rectas, mismos ángulos. ¿Ya? No está difícil, ¿no ves? Vamos a recordar un poquito de segundo de secundario. Ya lo hemos visto en segundo de secundaria. Es parte del programa. Tal vez no nos acordemos, por eso lo hemos escrito. Eso fue hace un siglo atrás. Ya, sigamos. Perfecto. Borro todo esto. Ya aprendí a graficar los vectores y ya sé escribirlos. También sé que hay vectores en forma polar y hay vectores en forma cartesiana. Vámonos a las operaciones con vectores. Yo tengo una silla, aquí coloco una silla, y sobre esta silla voy y traigo un peso. Ya traigo un peso y la coloco encima del peso. Noto que la silla no pasa nada. Voy, traigo otro peso y lo coloco encima. No pasa nada. Otro peso, nada. Otro peso, otro peso, otro peso, otro peso. Así una cantidad de veces. Un motor de lancha. Ahí está la silla y le coloco un peso. Luego otro. Llega un momento de tanto peso que le he colocado, esto colapsa. ¿Ya? Colapsó. Ahí está aplastada la silla debajo de todos los pesos. Y yo digo, ¿qué ha pasado? ¿No? Estoy observando la situación y digo, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué pasó? Si al principio le colocaba un peso, otro y la silla resistía. Llegó un momento en que esto colapsó y comienzo a deducir. Tal parece que los pesos son fuerzas, son vectores. Y cada uno de estos vectores se ha combinado entre sí, se han combinado. Y de alguna forma han logrado que la silla colapse. Entonces los vectores se pueden aliar, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar. En otras palabras, con los vectores se pueden hacer operaciones. ¿No ves? Y entonces entramos al tema de operaciones con vectores. ¿Cómo se comportan los vectores en las operaciones? Borro todo esto y digo, operaciones con vectores. Ahí está. A la hora de hacer operaciones con vectores, yo lo voy a cortar tajantemente ya en dos métodos. Primero voy a tener los métodos gráficos. Y luego voy a tener los métodos analíticos. Los métodos gráficos, como su nombre lo dice, se resuelven gráficamente, ¿ya? Hay muchos métodos gráficos. En este curso vamos a ver tres. Primero, el método del triángulo. Ya, método del triángulo. Luego, el método del polígono.
Y por último, el método del paralelogramo. Ahí está. Todos los métodos gráficos que estamos escribiendo sirven para sumar vectores. El método del triángulo sirve para sumar operaciones de 2 vectores. El método del polígono sirve para sumar operaciones con n vectores, cualquier cantidad de vectores. Y el método del paralelogramo sirve para sumar 2 vectores también. Métodos gráficos, como su nombre lo dice, no se hacen operaciones, ¿ya? Simplemente se dibujan. Son métodos que se realizan dibujando. Para poder entenderlo, mejor lo hacemos. A ver, ejemplo, rapidito, ¿ya? Sean los siguientes vectores. Ejemplo 1. Sean los siguientes vectores. El vector A. El vector A está completamente horizontal y vale 5 unidades. Ejemplo, el vector B vale 4 unidades y está inclinado respecto al horizontal hacia arriba 30 grados. Ahí está. Hallar. Inciso A. La suma de A más B. Vector. Utilizando el método del triángulo. ¿En qué consiste este método? ¿En qué consiste el método? El método técnicamente consiste en hoja, en papel, con ayuda de una escala, con ayuda de un juego de reglas, con un transportador. Voy a dibujar primero un punto. Es mi punto de inicio. Desde ese punto dibujo a escala el vector A. Traigo mi regla y digo, el vector A vale 5. Para ustedes en lápiz y papel sería 5 cuadraditos. Cada cuadradito va a ser tu escala. Trazo con una regla y digo, ahí está el vector A. Ya muy arriba. Ahí está el punto y trazo con una regla y digo, ese es el vector A. Vale 5. Donde acaba el vector A, dibujo un punto nuevamente, coloco el transportador, mido el ángulo de 30 grados y a continuación dibujo el vector B a escala, 4 cuadraditos. Ahí está. ¿Dónde se encuentra la resultante? La resultante ahora se encuentra uniendo el punto de origen del problema con el final del último vector dibujado. Con una regla lo uno y trazo. Y digo, esto es el vector resultante. ¿Cuánto vale el vector resultante? Como estamos en métodos gráficos, no hago operaciones analíticas, ¿ya? Todo es dibujando. Entonces tomo una regla. ¿No ves? Tomo una regla y lo mido. Y esto me salió 7,3 por decir. Ahí está. Vectorialmente hablando, R es igual a A vector más B vector. Eso es vectorialmente hablando. Numéricamente hablando, ¿cuánto vale R? Para saber la respuesta lo tengo que medir. No me pregunten si la respuesta es 7.32, ¿ya? Porque no lo estamos trabajando a escala. Para tener una respuesta correcta, tendría que trabajarlo a escala, con transportador, con juego de reglas y todo lo demás. ¿No ves? El método en sí no me interesa, ¿ya? El concepto en general, sí. ¿Cómo se hace? Si yo le pregunto a ustedes cómo se hace por el método del triángulo, me dicen, sirve para sumar 2 vectores, dibujo en el papel un punto, dibujo a escala el primer vector, le pongo un punto al final, dibujo a escala el segundo vector, continuando, y trazo desde el punto de origen hasta el final una recta y le llamo resultante. El valor lo encuentro midiéndolo y pasándolo a la escala dada. Ahí está. ¿Es complicado? No. ¿El examen trata de eso? Tampoco. ¿Nos interesa el concepto en general? Sí. El concepto en general, sí. ¿Ya? Rara vez lo vamos a encontrar en algún examen. Solo nos interesa el concepto en general.
Ejemplo 2. Ejemplo 2. Sean los siguientes vectores. ¿Ya? El vector A. Ahí está el vector A. Vale 2 unidades. Está inclinado 20 grados. El vector B está completamente horizontal y vale 3 unidades. El vector C hacia abajo, de la horizontal hacia abajo, 30 grados. Y el vector C vale 4 unidades. Ahí está. El vector D, completamente vertical hacia abajo y vale 1 unidad. Ahí está. La pregunta es, hallar por el método del polígono, inciso A, la suma de A vector más B vector más C vector más D. ¿Cuánto vale eso? Vengo acá, borro y digo, me pide el método del polígono. Como son métodos gráficos, se hacen dibujando. En lápiz, en papel, con juego de regla, con transportador, con escala, lo primero que voy a hacer es pasar un punto de donde voy a iniciar. Y a continuación dibujo a escala el primer vector. Coloco mi transportador, mido los 20 grados y comienzo a dibujar el vector A. Ahí está el vector a escala. Y 20 grados. Donde termina el vector A, coloco un punto y a continuación dibujo el vector B. En este caso es 3 unidades. Ahí está. Completamente horizontal el vector B. Donde acaba el vector B, coloco un punto y a continuación dibujo el vector C. Coloco mi transportador y dice que está por debajo del horizontal 30 grados y son 4 unidades. Ahí está. Esto sería 30 grados y el vector C vale 4. Donde acaba el vector C, coloco un punto y a continuación dibujo el vector D, que vale 1 unidad. Ahí está, a escala. ¿No ven? Voy trazando uno tras de otro, parecido al triángulo, pero con más vectores. ¿Cómo se encuentra la resultante? Uniendo el punto de origen con el final del último vector. ¿No ven? Ahí coloco. ¿Cómo sería para mí? Traigo mi regla. No quiere. Ahí está. Y a esto lo llamo el vector resultado o vector resultante. ¿Qué es para mí el vector resultante? Vectorialmente hablando, es igual a la suma de A vector más B vector más C vector más D vector. Vector suma también le llaman algunos. Perfecto. ¿Cuánto vale numéricamente? Para saber el valor numérico tengo que tomar una regla y medirlo. Y la respuesta va a ser esa. Bueno, le pongo entre barritas. ¿Cuánto vale? No sé cuánto vale. Ya vamos a suponer que vale 8, por decir. No sé si esa es la respuesta, ¿ya? Ah, no, 8 no, porque va a coincidir con eso, ¿no? Vamos a ponerle otro. 9, por decir. 9,1. ¿Cómo sé cuánto vale? Tendríamos que dibujarlo, ¿ya? A escala. ¿No ves? ¿Se entiende el método del polígono? Sí. Sí, Carlos, sí. Ya, listo. No me interesa el método en sí, ¿ya? Porque en el examen no me van a decir, venga con su juego de reglas, con su transportadora, no sé que nosotros estemos estudiando cultura, ¿ya? Pero conocerlo el método en general, sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿sabe usar el método del polígono? Y usted me va a decir, nunca he hecho un ejemplo, pero sí sé usarlo. ¿Por qué? Porque el método consiste en trazar un punto, dibujar un vector a escala, luego dibujar el otro, dibujar el otro, dibujar el otro, y unir el origen con el final para encontrar la resultante. Ahí está. ¿Se entiende el método del polígono? Sí. Vamos borrando, ¿ya? Vamos borrando.
Me interesa el concepto en general, ¿ya? Solamente el concepto me interesa. No me interesa la operación. Porque tal vez no realicemos ninguno de estos ejercicios todavía. Por ahora. Ahí está. Vamos con el último. ¿Ya? Y decimos, el último, a ver, vamos con los métodos. El método del triángulo para mí muy poco práctico. El método del polígono también muy poco práctico, no es poco importante. El paralelogramo muy importante para mí, ¿ya? El método del paralelogramo lo voy a repetir una y otra vez a partir de ahora hasta que acabe el curso de física, porque voy a estar resolviendo problemas con él. ¿Por qué es tan importante? Y nosotros habíamos dicho, este curso se llama curso de mecánica básica, ¿ya? Y habíamos dicho, la mecánica se divide en tres partes, ¿no ves? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. La mecánica del sólido, la mecánica de los cuerpos deformables y la mecánica de los fluidos. Ahí está. Mecánica del sólido, deformable y los fluidos. La mecánica de los fluidos corresponde a la hidráulica, la hidrología y la hidráulica. ¿Ya? 1 y 2. Ahí está. La mecánica de los cuerpos deformables, los métodos matriciales. ¿Ya? Vamos a verlo nosotros especialmente en resistencia de materiales, 1 y 2. ¿Ya? Para civiles, petroleros, industriales y mecánicos. Y la mecánica del sólido, ya los cuerpos que no se pueden deformar teóricamente, es un estudio el cómo se comportan y el cómo se relacionan entre sí, cómo interactúan. Primero, la fuerza, el equilibrio y el movimiento. La fuerza lo vamos a estudiar en dinámica, en la unidad 5. El equilibrio lo vamos a estudiar en estática, en el tema 3. El movimiento lo vamos a estudiar en dinámica, en el tema 4. Venimos acá y decimos, la mecánica para nosotros, ¿ya? Está apoyada en 6 principios. Para usted poder vencer este curso de física básica o de mecánica básica, tiene que saber los 6 principios. Una vez que lo sabe, lo dejamos pasar a la materia siguiente. ¿Cuáles son esos 6 principios? El primer principio de la mecánica es el paralelogramo de fuerzas. Este que vamos a aprender ahorita. Es el primer principio de la mecánica. El segundo principio de la mecánica es el principio de la transmisibilidad de fuerza. Lo vamos a ver en estática. Luego, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton y el principio de gravitación universal de Newton, que lo vamos a ver en física 2. ¿Ya? Ahí está. Esos son los 6 principios en los que se apoya la mecánica. Una vez usted lo aprenda, puede pasar al curso siguiente. Por ahora, en esta clase nos vamos a enfocar en el paralelogramo de fuerza. Ahí. Principio de paralelogramo de fuerza. ¿Cómo podemos aprenderlo? De una forma más sencilla sería a través de un ejemplo. Y decimos, ejemplo número 3. Sean los siguientes vectores. El vector A, que vale 8 unidades y está completamente horizontal, y el vector B, 40 grados sobre la horizontal, y el vector B vale 5 unidades. Perfecto. Hallar. Vamos a hallar, inciso A, la suma de A más B, pero utilizando el método del paralelogramo. En hoja, en papel, yo dibujo primero un punto. Ahí está el punto. Desde este punto voy a dibujar a escala, con juego de reglas, con transportador, el primer vector. Para mí, el primer vector es A y vale 8 unidades. Ahí está, dibujado a escala. Desde el mismo punto voy a dibujar a escala el segundo vector. Mido los 40 grados y dibujo el segundo vector, que vale 5 unidades. Ahí está, vector 5 unidades. El ángulo es 40. Ahí está. Y como su nombre lo dice, método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método?
consiste en trazar paralelas, ¿ya? Con rectas paralelas. Es decir, con mi juego de reglas yo agarro y voy a trazar la paralela del vector B sobre el vector A. ¿No ves? Trazo la paralela. Ahí está. Este se llama B paralela. Y trazo la paralela del vector A sobre el vector B. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se llama esto? Se llama A paralela. ¿En qué consiste el método? Vamos a hallar la resultante uniendo el punto de origen de ambos vectores, uniéndolo con el punto de la intersección de sus rectas paralelas. Uno este punto. Ahí está. Y ahí se encuentra el vector resultado o vector resultante. Vectorialmente hablando, R vector es igual a A vector más B vector. Eso es vectorialmente hablando. ¿Cuánto vale numéricamente R? ¿Cuánto vale? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale el número? ¿Cómo calculo el valor de A? De R. ¿Ley de coseno? No. Si estamos en método gráfico, tomo una regla y lo mido. ¿No ves? Lo mido y me salió que la respuesta es 7.2 por decir. Ahí está. Por algo se trata el método gráfico, ¿no ves? Es muy importante que aprendamos el método del paralelogramo porque lo vamos a ver una y otra vez. Dibujo el primer vector. En el mismo punto dibujo el segundo vector. Luego trazo la paralela de B sobre A. Luego trazo la paralela de A sobre B. Y se me va a formar este rombo, un paralelogramo. La resultante se encuentra uniendo el punto de origen de los dos vectores con el punto donde se intersectan sus rectas paralelas. A eso le llamo el vector resultante. Esto es el primer principio de la mecánica, ya lo borré. Y decimos, ejemplo, sea el ejemplo el siguiente. Este brazo mío es la fuerza A, este otro brazo es la fuerza B. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de dos fuerzas? Ejemplo, aquí está. Esto es A y esto es B. El ángulo entre los dos es θ, ¿ya? Le pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de estas dos fuerzas? Como ustedes pueden ver, el ejemplo es genérico. Por lo tanto, numéricamente hablando, no voy a encontrar el valor de L. Pero, ¿puedo saber dónde está? Sí, yo sé dónde está, porque aplicando el primer principio del paralelogramo, que es ley, la resultante se va a encontrar siempre entre A y B. Trazo la paralela de A sobre B y la paralela de B sobre A. Y se me forma este paralelogramo. Ahora yo sé que la resultante se va a encontrar aquí. ¿No ves? Ahí está, vector resultante. No importa en qué dirección lo esté aplicando el problema, siempre se va a encontrar la resultante entre esos dos puntos. Ejemplo, para el otro lado, sea esto A, sea esto B, el ángulo entre los dos es θ. ¿Dónde se encuentra la resultante de la suma de estas dos fuerzas? ¿Cuál sería la respuesta? Entre A y B. No es entre A y B. En la unión de las paralelas de A y B. Vamos a decir nosotros, yo no sé cuánto va a ser la resultante, pero sí sé dónde va a estar. La resultante se va a encontrar en el paralelogramo de fuerzas del mismo, ¿no ves? Trazo el paralelogramo, ahí está, y ahí está la resultante. Ojo con el concepto, es muy importante ya a la hora de hacer problemas más complejos. A ver, otra vez, borro esto. Hagamos con otro ejemplo, uno más arbitrario. Ya, así. Esto es A, y ahora aquí está B. Aquí está el ángulo θ. ¿Dónde se encuentra la resultante de la suma de estas dos fuerzas? Están abiertos, ¿no ves? Es como mis brazos abiertos. En el Entre A paralelogramo y de B. fuerzas.
En el paralelogramo, siempre me van a repetir a partir de ahora, en el paralelogramo está la resultante, ¿no ves? El vector suma. Yo trazo las paralelas. Ahí está, me salió así el paralelo. ¿Está paralelo esto? Creo, ¿no? Ahora sí, ahí está el paralelogramo. Y ahora, uniendo el punto de origen con la intersección de las rectas paralelas, ahí está el vector resultante. Ojo con el ejemplo que estamos haciendo. Al ángulo entre los vectores le estamos llamando tita, ¿no ves? ¿Cuál es la máxima separación que pueden tener dos vectores? A ver. ¿Cuál es la máxima separación y cuál es la mínima? ¿Cuánto máximo puede valer tita y cuánto mínimo puede valer tita? 360 y 0. 360. A ver, su compañero dice 360, dice. Dibujo A aquí. ¿Cómo sería 360? Doy la vuelta completa y vuelvo aquí. Y ahí estaría B. Pero 360 de diferencia es lo mismo que yo diga 0 grados, ¿no ves? Entonces 360 no es el ángulo máximo que pueda haber de diferencia. ¿Cuánto es el ángulo máximo? 180. 59. grados. A ver, vamos a probar con 180. Aquí está A y el ángulo máximo, dice su compañera, que es 180. Ya, ahí está 180. 90 grados. ¿Qué pasaría si me paso de 180? Si me paso a 181. El ángulo de 180, ya no trabajo con 180, trabajo con el ángulo más pequeño que sería 179 por el otro lado, ¿no ves? ¿Se entiende? Sí, tiene razón. El ángulo tita como valor máximo puede tomar 180 grados. Dos vectores van a estar separados como máximo 180 grados y como mínimo 0 grados. Ahí está. ¿No ves? Ojo, miren, me paso de 180, se vuelve 181. Ya no trabajo con el ángulo de 181, ahora trabajo con el ángulo de 179. Por eso el límite es 180. Pasa lo mismo con 0. Al pasarme al otro lado, se vuelve a subir de nuevo. Ahí está. ¿Cuál es la distancia angular máxima que puede tomar un ángulo? 180 grados. Y la otra mínimo. Por favor, dejen de estar en el chat molestando a mis alumnos, ya buscando quiénes son de alimentos, quiénes son. Para eso está el grupo WhatsApp. Ya escriban en el WhatsApp luego de la clase. Lo único que hacen es distraerlo. ¿Ya? Parece que está molestando, lo voy a botar, ¿ya? No estén molestando a mis alumnos que están en clase. Es muy difícil agarrarle el hilo, ¿ya? Y después que se pierde el hilo, ya no hay forma de recuperarlo. Ya, vamos. Si quiere estar enamorando, váyase a otro grupo. Ya, vamos. Método del paralelogramo. Todo esto que acabamos de hacer de los métodos gráficos no es nada más para resaltar esto, para resaltar el paralelogramo, porque lo voy a necesitar a la hora de resolver problemas. ¿Ya? Una y otra vez voy a tener que estar repasando. Voy a borrar los métodos gráficos, por ahora ya no me interesa, ¿ya? Borro los métodos gráficos. Voy a borrar los métodos gráficos y me voy a centrar en los métodos analíticos. En forma general se le llama método analítico. A la hora de hacer operaciones por el método analítico, los problemas vienen de dos formas. Primero, por definición o fórmula. Ahí está. Y el otro son los métodos analíticos propiamente dichos. Ya aquí le voy a escribir analítico de nuevo. Ahí está. A la hora de hacer operaciones en forma general por los métodos analíticos, uno es por definición o fórmula.
Nosotros en forma abreviada le llamamos por fórmula, ¿ya? Y el otro es el método analítico propiamente dicho. En forma abreviada le decimos analítico, el verdadero analítico. Por el método por fórmula, yo voy a poder sumar vectores, restar vectores y hacer producto, ¿ya? Por el método analítico propiamente dicho, voy a poder sumar vectores, restar vectores y hacer producto. Ahí está. Ahora la pregunta es, cuando esté trabajando en forma analítica, ¿cómo sé que tengo que recurrir a la fórmula? ¿Cómo sé que tengo que resolverlo por el método analítico propiamente dicho? Como lo habíamos mencionado hace un momento, la forma en que se escribe el vector es la forma en que voy a solucionar el problema. Los vectores en forma polar se resuelven por fórmula. Los vectores en forma cartesiana se resuelven por el método analítico propiamente dicho. Y empezamos con un ejemplo, ¿ya? Voy a borrar todo esto porque me está consumiendo pizarra. Voy a borrar todo esto. Lo voy a hacer más pequeño. Y anotamos. Operaciones con vectores. Y aquí anoto fórmula. ¿Ya? Por si acaso es lo que estaba escrito hace rato. Y voy a escribir suma, resta, producto. Y aquí abajito, el analítico propiamente dicho. Ahí está. Suma, resta, producto. Para el que no ve esto, es lo mismo que había escrito en grande, solamente que lo estoy haciendo pequeño porque me consume pizarra. ¿Ya? Perfecto. Vamos con un ejemplo. ¿Ya? Directo al ejemplo. Por los ejercicios más complejos. ¿Ya? Ejemplo número 4. Ahí está. Ejemplo número 4. Sean los siguientes vectores. Sean los siguientes vectores. Ejemplo, el vector A es igual a 3 en Y más 2 en J menos 5 en K. Ejemplo, el vector B es igual a 6Y menos 3J más 7K. Hallar. Inciso A. El módulo del vector A. Inciso B. El módulo del vector B. Inciso C. A vector más B vector. Inciso D. A vector más B vector, módulo. Calcular el módulo. Inciso E. A vector menos B vector. Inciso E. Inciso F. El inciso F. 3 veces A más 2 veces B. Ahí está. Ese sería nuestro ejemplo. ¿Se ve? Me avisan si no se ve. Se ve. Ya. Perfecto, ahí está. Ya. Vengo acá, ahora sí estamos haciendo operaciones con vectores. Ya, voy a empezar por las más complicadas y vamos a ir hacia las más fáciles. Ejemplo, sean los siguientes vectores, el vector A y el vector B. Y me dice hallar el módulo de A, hallar el módulo de B, hallar A más B, hallar el módulo de A más B, hallar A menos B y luego hallar 3 veces A más 2 veces B. Lo primero que yo hago es venir aquí a la forma de escritura del vector y digo, ¿cómo están escritos los vectores? Y yo veo que los vectores de mi ejemplo están como los ejemplos de la forma de escritura de vector. Se parecen a la última, ¿no ves? Se parecen a la forma de escritura de un versor, es decir, en valores de I, J y K.
Estoy hablando de este ejemplo. ¿Cómo está escrito? En forma cartesiana. Por lo tanto, lo voy a resolver por el método analítico. En otras palabras, en las operaciones con vectores estoy aquí y estoy empezando con las operaciones en método analítico. Perfecto. Ya sabemos que lo vamos a hacer analíticamente. Inciso A. Hallar el módulo de A. Escribo A entre barritas y digo, ¿cómo se halla el módulo de un vector? El módulo de un vector en forma analítica, cuando está en forma cartesiana, se lo calcula por el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los coeficientes de los lados con su signo elevados al cuadrado, sumados entre sí y en raíz. En otras palabras, sería igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 5. Las cantidades negativas entre paréntesis, ¿ya? Menos 5 al cuadrado. Antes de pasar a resolver esto, hay que enfatizar en esto. Menos 5 al cuadrado es muy diferente de menos 5 al cuadrado. ¿No ves? $38. ¿Por qué es menos 5 cuadrado es diferente de paréntesis menos 5 todo elevado al cuadrado? Por el signo, ingeniero. Por el signo, ¿no ves? Se lo saben de aritmética de memoria. Vamos a cuidar esto, ¿ya? Nada Sí, más. ingeniero. Ya. Ahora decimos, acá, ¿cuánto me salió esto? Sería 9 más 25 más 4, la raíz de 38. ¿Ya? Ahí está. Eso sería el módulo de A. Si lo quieren expresar en decimales, los expresan, ¿ya? ¿Cómo sería eso? Sería 6,12, ¿no? 6,16. 6,16. Ya, listo. 6,16. Algunos son más delicados y lo vamos a poner ahí. 6,16. Perfecto. Vamos con el módulo de B. Módulo de B. Facilito porque es por el teorema de Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de, a ver, 6 cuadrado más paréntesis menos 3, cierro paréntesis al cuadrado, más 7 cuadrado. Ahí está. 36, 49, 50, 85 más 9. 94. Raíz de 94. Ahí está. ¿No ves? ¿Está facilito hallar el módulo de un vector? Sí, porque es por el teorema de Pitágoras. El único cuidado que deben tener es que la cantidad es negativa, ¿ya? Entre paréntesis, para que se vuelva positivo. Ahí está. Ya entonces ya tengo el inciso A, ya tengo el inciso B. ¿Lo ves? Ya tengo 6 puntos de la pregunta, que vale 20. Ya, vamos. Inciso C. Ahora sí, ¿no? En el inciso C ya aparece una operación más interesante. Dice A vector más B vector. Voy a sumar, pero ¿dónde estoy? ¿Estoy en suma aquí o arriba? Y vengo y me fijo acá, estoy en el método analítico propiamente dicho, no en fórmula, porque está en forma cartesiana. Perfecto. ¿Qué dice el método analítico para la suma de vectores en forma cartesiana? Dice, primero escriba el primer vector, entonces copio. Ahí está, A vector es igual a 3i más 2j menos 5k. A continuación, debajo, escriba el otro vector, vector b. Entonces vengo aquí y digo el vector b es igual a 6i menos 3j más 7k. La raya de la operación que estoy realizando, el signo de la operación que voy a realizar, voy a sumar y comienzo. Para la suma de vectores en método analítico, se suma cada una de las componentes
respetando la regla de los signos, ¿ya? Y sería A más B, ¿a qué es igual? A A más B, igual, más 3, más 6i, más 9i, menos, más 2j, menos 3j, menos 2 más 3, o más 2 menos 3, Menos J. Menos 1. Menos J. menos 5k más 7k Más 2K. más 2k. Perfecto. Ahora, esto que me ha salido ya no es el vector A, ya no es el vector B, es el vector A más B. Por lo tanto, le pongo una sola raya arriba indicando que es un solo vector. O, en otras palabras, también es igual a lo que nosotros llamamos vector resultado o resultante. ¿Ya? Ahí está. Esa es la suma de A más B vector. ¿Cuánto sería la suma de A más B vector? 9i menos j más 2k. Perfecto. ¿Cuánto vale su módulo? Para calcular el módulo de este vector, escribo entre barras A más B y aplico Pitágoras. Es decir, 9 al cuadrado más menos 1, cierro paréntesis, al cuadrado, más 2 al cuadrado. Raíz de 86. Sí. $9,27. Ahí está. Perfecto. ¿Está difícil sumar vectores en forma analítica? No. Directamente las I con las I, la J con la J y la K con la K, respetando la regla de los signos. ¿No ves? Ahora que tengo la respuesta, sería A más B vector, que es igual a R, vale 9i menos J más 2K. Y su módulo le aplico Pitágoras. 9 cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos realizando con las operaciones? ¿Ya? Este puntito de aquí que estoy dibujando es este punto aquí del aula. ¿Ya? Aquí está. Yo estoy aquí y ustedes me van a indicar hacia dónde me van a mover. Me voy a mover. ¿Ya? Y ustedes me dan dos coordenadas. ¿Ya? La primera me dice, vector A, muévase 2 a la izquierda, más luego 2 2 hacia el este y 2 hacia el sur, digamos. Ahí está. Y yo digo, miren, a partir de aquí voy a contar, voy a caminar. 1, 2, 2 pasos hacia el este, ¿no ves? 2 en X, me están diciendo ustedes. Más 2 en Y. Y va a estar abajo para mí, ¿ya? Y sería 1, 2 en Y. Lo que estoy haciendo es caminar 2 pasos en el eje X y luego 2 pasos en el eje Y para parar finalmente aquí estoy parado. A eso ustedes le llaman el vector A, ¿no ves? También podía haber tomado otra alternativa, la diagonal, y llegaba directamente. Y ustedes me dicen, ahora que está parado en este punto, no es donde queremos que esté. Me dan otras coordenadas. Muévase, por favor, otra vez 2 en X y otra vez 2 en Y. ¿No ves? Y yo agarro desde este punto, vuelvo a contar. 2 en X y ahora 2 en Y. Y vuelvo a contar hacia abajo. Hasta finalmente pararme aquí. ¿No ves? Aquí estoy parado. Ahora el vector resultante está ahí. Y yo les digo, ¿por qué desde un principio no me dijeron camine 4 en X y camine 4 en Y? Si se dan cuenta, la suma de vectores corresponde a unas ordenadas, corresponde a una dirección. Carlos. Al sumar dos vectores, lo que ustedes me están diciendo, 3 en Y más 2 en J menos 5 en K. Al sumarle B más 6 en Y menos 3 en J más 7 en K. Como resultado o respuesta final me da camine 9 en Y menos 1 en J más 2 en K. Es lo mismo que hacemos a la hora de hacer operación. Nos vamos a dar cuenta que es como una
fijar un punto de referencia y indicar un sistema de coordenadas, ¿ya? Ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo sumamos los vectores? Todo claro. Todo claro. Ah, ya, el inciso E dice. Ya, voy a borrar, ya. No tengo pizarra, voy a borrar. Vamos a proceder a borrar. En el inciso E me dice hallar A vector menos B vector. Me está pidiendo la resta. Lo primero que vamos a decir nosotros, en vectores no existe la operación resta, ya no se pueden restar vectores. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Me preguntan. ¿Cómo vamos a resolver el ejercicio si no existe la resta en vectores como concepto? Y nosotros decimos, yo quiero el vector A restarle el vector B, pero no existe la resta en vectores. Para ello nos apoyamos en un artificio matemático, ya en la regla de los signos. Y decimos, al vector A le voy a sumar la versión negativa de B, para poder tener por regla de los signos más por menos, menos, es decir, A menos B. Parece recurrente, pero no, y la operación que voy a realizar es la operación del medio. Y digo, al vector A le voy a sumar la versión negativa de B, es decir, el vector opuesto del vector B. ¿Sabemos hallar el vector opuesto de un vector? Sí. ¿Cómo se encuentra el vector opuesto de un vector? Multiplicando el vector por menos 1. Perfecto. Hagamos esta operación entonces. A más menos B. ¿Sabemos sumar? Sí. Hace ratito hemos aprendido. Y decir, ¿cómo se suma? Escriba el primer vector. Escribimos 3 en I más 2 en J menos 5K. A continuación, debajo, escriba el otro vector. Sería 6I menos 3J más 7K. La raya de la operación que estoy realizando, estoy sumando el signo, pero esto es A más B y yo no quiero A más B, yo quiero A más el negativo de B. Para encontrar el vector negativo de un vector o vector opuesto, solo hay que multiplicar todo el vector por menos 1. Entonces multiplico a B por menos 1 y sería menos 1 por B, menos B. Menos 1 por 6, menos 6. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Ahora, este que está aquí abajo ya no es el vector B, es el vector menos B. Ahora voy a sumar A más menos B. Y escribo A más menos B, o lo que me da igual, A menos B es igual a ¿qué? Más 3 menos 6i menos 3i. Más 2j más 3j más 5j. Menos 5 menos 7 menos 12k. Ahí está. Ahora esto que está aquí abajo ya no es el vector A, ya no es el vector B. Es el vector A menos B. ¿Cómo encuentro su módulo? Entre barras pongo A menos B es igual, por el teorema de Pitágoras, sería paréntesis menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto vale el módulo de B? 144 más 25 más 9. Ahí está. 14, 13,34. 13.34. Ahí está.
Perfecto. ¿Está difícil sumar vectores? No. ¿Está difícil restar vectores? No. Es lo mismo que la suma, solamente que el vector que quiero restar lo tengo que convertir en vector opuesto o negativo. ¿Cómo hago eso? Multiplicando todo el vector por menos 1. ¿Alguien tiene una pregunta del vector resta? Teóricamente hablando... Yo tengo una pregunta. Ya, diga. Ahí sacamos el módulo de A menos B, pero no dice que, o sea, en los incisos no dice que ninguna que sacó ese módulo. La respuesta podríamos dejarla ahí en menos 3i más 5j menos... Ya, su compañero dice que esto es el vector inciso E, ¿lo ve? Y él dice que esto no nos lo han preguntado, eso es lo que está diciendo. ¿No nos han preguntado esto? Sí, no nos lo preguntaron, solamente estamos aprovechando que está el vector y está en negativo para encontrarle el módulo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Gracias. Todo claro. Siga con la F. Inciso F, dice. Ya, vamos. Inciso F. Voy a tener que borrarlo de arriba, ¿ya? Voy a borrar. 3 veces A más 2 veces B. Y yo digo, ¿a qué se refiere con 3 veces A? Si yo tengo el vector A, se refiere al vector mayorado, ¿no? Es una propiedad de los vectores, el vector mayorado. Entonces digo, me está pidiendo la suma y comenzamos. Copio el primer vector. El vector A es igual a 3i más 2j menos 5k. El vector B es igual a 6i menos 3j más 7k. La raya de operación y el signo de la operación que estoy realizando. Pero esto es A más B. Y yo no quiero A más B. Yo quiero 3 veces A más 2 veces B. Es el vector mayorado de un vector. ¿No ves? Y digo, para poder mayorar un vector, yo tengo que multiplicar el vector por el número en el cual quiero mayorar. Ejemplo, quiero aumentar 3 veces A y 2 veces B. ¿Cómo sería? A ver, me ayuda. Sería 3 por A, 3A. 3A. Igual. 3 por 3, 9i. 3 por 2, más 6j. 3 por menos 5, menos 15k. Vamos con el otro. 2 por B, 2 veces B. 2 por 6, 12i, menos 6j, más 14k. Cierro el signo de la operación que estoy realizando y ahora lo sumo. ¿No ves? Porque es lo que quería. Y digo, 3a más 2 veces b es igual a 3 más 2 veces b. ¿Igual a cuánto? 9i más 12i más 21i. Más 6j menos 6j más 0. Menos 15k más 14k menos k. ¿Lo ves? Ahí está. ¿Por qué no hay j? Porque se fue, vale 0. Perfecto. Esto ya no es el vector A, ya no es el vector B, es el vector 3 veces A más 2 veces B. ¿Cuánto me salió? 21i más k. ¿Podemos hallar el módulo? Sí. Hallemos el módulo, a ver. 3 más 2 veces entre barritas sería igual a la raíz cuadrada de 21 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto da eso?
Ahí está. ¿Correcto? Correcto. Correcto. ¿Es fácil mayorar un vector? Sí, ¿no ves? Es solamente aumentar el vector tantas veces sea necesario. A los alumnos de Shawon, por ejemplo, el ingeniero le pone así, 3 veces m más 2 veces n más 4 veces p. Le pone. Obviamente le da el vector p, le da el vector m y le da el vector n, ¿no ves? Esto viene así, digamos. Lo único que hay que hacer es mayorarlo y sumarlo. ¿No ves? ¿Está complicado? No. No está complicado porque estamos usando el concepto de vector aumentado o vector mayorado. Más fácil que ganarle a Blooming. Más fácil que ganarle a Oriente. Ahí está el primer reprobado. Vamos. Ya, listo. Más fácil que ganarle a Oriente. Ya, perfecto. Ya hicimos, hallamos el módulo, hallamos la suma y hallamos la resta. Ahora mi pregunta es, ¿está fácil? Sí, porque es sumar las i con las i, las j con las j y las k con las k. Siempre respetando la regla de los signos, ¿no ves? Perfecto. Y digo yo, ¿qué pasa ahora si la orden viene así? A es igual a 10, punto y coma, 30 grados. Y vector B es igual a 12, punto y coma, dirección E. Ahora, a la hora de hacer operaciones, yo no tengo la I, no tengo la J y no tengo la K. Evidentemente esto está escrito en forma polar, por lo tanto se resuelve por fórmula, ¿vio? Ya no se resuelve por el método analítico. En el analítico sumamos la I con la I, la J con la J y la K con la K. Ahora en la forma polar no hay I, no hay J y no hay K. ¿Cómo se resuelve en forma polar? Por fórmula. Entonces me tengo que pasar aquí por fórmula. Ahorita acabamos de sumar en forma analítica, acabamos de restar en forma analítica. Ahora tenemos que también sumar en forma analítica y restar en forma analítica. Ahí está. Pero vamos a ver la hora. Creo que ya se nos fue la hora. Estamos empezando a las 2:15, a las 12:15, pero siempre acabamos a las 2. Parece que vamos a volver a las 12 nomás porque perdemos 15 minutos ya en cada clase. Haga otro. Falta Ya, 15. listo. Falta 15, dice. Vamos. Oye, Carlos, ¿Qué? ¿y podríamos considerar un horario? Es que hay algunos que pasamos materia toda la mañana y pasar otra vez